Continuamos aquí en Escatología, finalizando implicaciones de la interpretación reformada de la historia en un resumen de una escatología reformada, con correcciones del reverendo Carlos A. Mena, reverendo presbiteriano, instrucciones de la Wisdom Gombe University y su servidor en este momento, obispo doctor profesor Martín Rodolfo Saturnino Maure Cañete. Nos habíamos quedado en que la venida de Cristo no sobrevendrá gradualmente. La venida de Cristo no sobrevendrá a través de un proceso de crecimiento o de evolución, sino por un resultado de la mano de Dios, súbito y catastrófico. No serán eventos humanos ni históricos, será el mismo mover de Dios que traerá la consumación de los juicios que Dios ya ha advertido a la humanidad y a las naciones. En otras palabras, el reino de Dios y su Rey Jesucristo se incorporarán a la historia, pero lo hará desde afuera de la historia. Tenemos la clasificación ahora de la escatología, escatología individual, escatología general y la segunda venida de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Rey. En cuanto a esto, que es el apéndice 4, tendremos la dicha de poder estudiar, desmenuzar e interiorizarnos sobre distintos aspectos. Por ejemplo, la muerte física, consecuencia del pecado, a la luz de la redención, y por qué tienen que morir los creyentes. Por ejemplo, punto 2, la inmortalidad del alma. Punto 3, el estado intermedio, el estado y condición de los muertos, el lugar de los muertos y, de paso, si existe el purgatorio. Eso en cuanto a escatología individual. En cuanto a escatología general, tendremos el placer de poder tratar algunos de los siguientes temas. Fundamental, la segunda venida de Cristo. Allí se contempla su expectación, las señales de los tiempos, las señales que evidencian la gracia de Dios, las señales que indican oposición a Dios y las señales que indican juicio justo divino. También tocaremos el milenio, hablaremos de Apocalipsis, por supuesto, del premilenialismo, del postmilenialismo y el amilenialismo, porque también existe. Luego, en tercer punto, la resurrección. En cuarto término, versaremos sobre el juicio final, la necesidad del juicio, el propósito del juicio, la naturaleza del juicio, y allí desmenuzaremos deteniéndonos en estos 7 aspectos sobre la naturaleza del juicio: el juez, los que serán juzgados, lo que será juzgado, los que serán juzgados y lo que será juzgado, conforme nos relata la Escritura, la medida o criterio del juicio, la fe y las obras en el juicio, las recompensas y el castigo eterno. En quinto artículo tenemos los nuevos cielos y nueva tierra, e indagaremos sobre eso: eternidad en el cielo o en la tierra, renovación o aniquilación. Bendito sea Dios. Esto es un panorama de las próximas clases sobre escatología individual,
y escatología general, contemplado dentro de la currícula de la Wisdom Gombe Universal para introducción, resumen, introducción de la escatología reformada, que también es una materia del doctorado en teología. Entonces, comencemos a adentrarnos sobre el quinto apéndice, que es la segunda venida de Cristo, que por una razón de espacio y tiempo solo pondremos el punto de la escatología general que trata sobre la segunda venida de Cristo en estos videos, en esta clase. 1. Su expectación. Central en la escatología general es el acontecimiento de la segunda venida de Cristo, insoslayable. Cristo ha venido a inaugurar su reino, pero Él viene de nuevo para introducir la consumación de ese reino. Aunque el reino de Dios es presente en algún sentido, es aún futuro en otro sentido. Porque somos el reino de Dios y el reino de Dios está aquí y está dentro de nosotros en el Espíritu Santo. Y manifestamos el reino de Dios en parte y somos la imagen visible del Dios invisible. Pero aún el reino milenial como tal no ha sido constituido, bajado al planeta Tierra. Así que en parte el reino está y otra parte aún falta que se consolide. Vivimos ahora entre las dos venidas, entonces, la venida de Cristo. Miramos con gozo hacia atrás a su primera venida, cuando estuvo en esta tierra, caminando físicamente. Él de hecho sigue siendo físico, porque sigue siendo Dios, y llevó la naturaleza humana en la que se encarnó de vuelta consigo mismo, pero no está físicamente en esta tierra. Ahora, sí está obviamente a través de su Espíritu Santo, que es también parte del mismo, dentro de cada uno de nosotros y como siempre operando como el Dios que todo lo sabe y que siempre fue. Todo lo sabe y todo lo hizo. Ahora, decíamos, tenemos gozo hacia atrás por su primera venida y esperamos con expectativa a su prometido regreso. La expectativa del segundo advenimiento de Cristo es un acontecimiento de primera importancia en la escatología del Nuevo Testamento. Tanto es así que la fe de la Iglesia del Nuevo Testamento es dominada por esta expectativa. Cada libro del Nuevo Testamento señala hacia el regreso de Cristo y nos insta a vivir de tal manera que siempre estemos preparados para ese regreso, para ese momento. Los evangelios, tomemos algunas citas, allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 27, allí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 42, allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versos 42 al 44, también el Evangelio de San Lucas, allí en el capítulo 12, versículo 40, también en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, verso 27, y asimismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 3. También podemos observar esto que estamos disertando en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 11, y 17, 31. También en las epístolas de Pablo, por ejemplo, Filipenses, capítulo 4, verso 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2, Primera de Corintios, capítulo 4, verso 5, Tito, capítulo 2, verso 13, y epístola a los Romanos, entre otros, capítulo 8, versos 19 al 25. También las encontramos en las epístolas generales, por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 28,
en la epístola a Santiago, capítulo 5, verso 8, primera de Pedro, capítulo 5, verso 4, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, primera de Juan, capítulo 2, verso 28, primera de Juan, capítulo 3, verso 2, y también en el Apocalipsis, capítulo 1, verso 7, libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 11 y capítulo 22, verso 20. Sintetizaremos un poquito para que no se haga tan largo este primer video y puedan subirlo y puedan direccionarlo, reeditarlo y reenviarlo a través de WhatsApp y otros medios que no aceptan que los videos sean muy pesados, para que puedan ser bendecidos todos los estudiantes del Concilio Mundial del Reino de Dios en el planeta Tierra, en todos los países, en este caso de la habla hispana. La expectación del regreso de Cristo debería marcar a la Iglesia de Jesucristo hoy también. Si esta expectación ya no está presente, entonces hay algo radicalmente equivocado. Es el siervo infiel, en la parábola de Jesús, quien dice en su corazón, atentos con esto, mi Señor retarda su venida. Lucas capítulo 12, verso 45. Puede haber varias razones que expliquen la pérdida de este sentido de expectación. Por ejemplo, puede ser que la iglesia hoy día se halle tan ocupada en intereses materiales y seculares que su interés en la segunda venida se esté diluyendo hacia un lugar secundario. Asimismo, también puede ser que muchos cristianos ya no creen en un regreso físico, visible, audible y glorioso de Jesucristo, como claramente lo narra la Escritura. Puede ser que muchos cristianos, tal vez, ya no creen en la potencia de la misma Escritura. También puede ser que cualquiera que sean las razones, estas u otras, por ejemplo, la pérdida de una anticipación viva y vital de la segunda venida de Cristo, es claramente una señal de la más seria enfermedad espiritual de la iglesia en este tiempo. Ahora, pueden haber diferencias entre nosotros sobre varios aspectos de la escatología, tal vez sobre muchos. Todos los cristianos, sin embargo, deberían vivir a la luz de la expectación del regreso de nuestro Señor Jesucristo, puesto que es el Espíritu Santo que nos guía si estamos llenos del Espíritu. Él nos guía a toda verdad. El punto es que si reemplazamos la llenura del Espíritu por cuestiones externas, por cuestiones almáticas del alma, por doctrinas, por modos, modismos, maneras, pero reemplazamos la comunión y el derramarnos delante de Dios para ser llenos todos los días del Espíritu Santo, entonces nos comenzaremos a enfriar, porque eso es lo que el enemigo quiere, sobre la expectación de la gloriosa venida de Jesucristo para implantar su reino, dándole previamente a eso el castigo que se merecen las naciones por toda su prevaricación y porfía.